En este video veremos cómo realizar programación asíncrona y paralelismo en C#. Veremos unas cuantas funciones que están escritas de una manera síncrona y secuencial y veremos cómo podemos transformarlas utilizando C# en funciones asíncronas y utilizando paralelismo cuando tenga sentido hacerlo. La idea de la programación asíncrona es que tú no tienes que esperar el resultado de cualquier función que tú estés ejecutando, sino que mientras dicha función se esté ejecutando, tu software puede hacer otras cosas. Es decir, que tú estás básicamente programando para que tu aplicación haga varias cosas a la vez. Esto es útil por el hecho de que así la experiencia de usuario es mejor, porque tu software no se queda colgado o frisado. Y además, en el caso de los servidores web, en el caso de ASP.NET MVC, tienes la ventaja de que si estás utilizando programación asíncrona, los recursos se utilizan de una manera más eficiente. Paralelismo es algo bastante más fácil de entender, porque paralelismo básicamente lo que significa es que tú vas a correr varios procesos al mismo tiempo. Tú tienes 2, 3, 4, 5 funciones que a lo mejor no dependen una de la otra y tú quieres ejecutarlas de manera simultánea para ahorrar tiempo para el usuario. Tú puedes hacer eso utilizando paralelismo. Entonces vamos a ver en pantalla que tenemos tres links que básicamente son funciones que ahora mismo están programadas de manera síncrona y a cada una me retorna un resultado. Una es la invocación de un web service de Windows Communication Foundation o WCF, la otra es invocando Entity Framework y la tercera es un proceso que se toma aproximadamente 2 segundos en ejecutar y me retorna dos resultados. La idea es que vamos a transformar las dos primeras funciones en asíncronas y la tercera función que es secuencial la vamos a transformar en paralelo. Fíjate que esta función duró 2 segundos. Cuando la transformemos en un proceso paralelo, vamos a ver que ese tiempo de ejecución se va a reducir dramáticamente. Pero vamos a empezar con el web service. Vamos a ir a Visual Studio a ver cómo hacemos esto. En pantalla tenemos una función que se llama Web Service Async, la cual estamos utilizando para invocar un web service en WCF, como te había dicho. Básicamente lo que hace es pasarle un parámetro, en este caso un 5, y recibe el resultado, lo coloca en un viewback y retornamos la vista index. Algo bastante sencillo, pero digamos que este proceso a lo mejor es un poquito lento. Digamos que a lo mejor ese web service se toma varios segundos en ejecutarse y eso hace que se desperdicien recursos. Entonces lo que queremos hacer es utilizar la programación asíncrona en este caso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues en C# esto es bastante sencillo. El primer paso que debemos hacer es utilizar la palabra async aquí. Luego del público, private o protected, como sea que tú lo hayas puesto, tú pones async aquí. Ahora, ¿qué retorna un método async? No retorna tanto como un resultado, sino la tarea. Es decir, entonces debemos decir task aquí y utilizar genéricos para decir el resultado de la tarea a ejecutar. ¿Por qué decimos que no retorna tanto como un resultado, sino como una tarea? Porque como es asíncrono, básicamente en un momento tú le vas a decir, mira, esto es ASP.NET MVC, claro está. Mira, este método en algún momento me va a retornar algo. Yo tengo que esperar la ejecución de una función, en este caso de nuestro web service. Yo no sé cuánto va a durar, así que mientras tanto, ve haciendo otra cosa. Y cuando yo termine, yo te aviso y te entrego el resultado de la tarea, que va a ser un action result. Entonces, ¿cómo podemos utilizar programación asíncrona con WCF? Bueno, básicamente los métodos vienen con una versión asíncrona, así que solamente tenemos que decir getData async. Y por último, para lograr que sea de manera asíncrona, porque de este modo ahora mismo lo estamos haciendo de manera síncrona, falta un paso. El paso es decir espera o decir await. Básicamente cuando yo le digo await, yo le estoy diciendo, mira, esto es una función asíncrona. Yo quiero esperar su resultado. Entonces, cuando yo llegue a esta línea de código y se ponga a esperar, el recurso que se estaba utilizando para procesar esta petición HTTP se va a liberar y se va a poder utilizar para otro usuario en lo que esta función se resuelve o se ejecuta. Cuando esta función termine de ejecutarse, entonces se le asigna
otro recurso a esta función para que ya termine de procesarla y se le entregue al usuario. Básicamente, como te decía hace un momento, esta es una manera más eficiente de programar en el caso que se necesite, porque hay un mejor manejo de recursos. Vamos a compilar la aplicación y vamos a regresar al navegador y vamos a ver que la ejecución de esta función nos arroja el mismo resultado, de manera que no hemos roto nada. Y vamos a presionar este botón y vemos que tenemos el mismo resultado. Lo único que ahora fue de manera asíncrona. Y eso, para este caso a lo mejor, es más provechoso. Ahora vamos a ver cómo utilizar programación asíncrona con Entity Framework. Veremos que es prácticamente lo mismo. Primer paso que vimos es colocar el async acá. Este es el método que vamos a trabajar, claro está. Ahora vamos a colocar un task aquí porque lo que vamos a retornar o debemos avisarle a sp.net MVC que vamos a retornar una tarea cuyo resultado es un action result, y veremos que Entity Framework nos la pone bastante fácil a la hora de utilizar programación asíncrona. Vemos que en este método lo que estamos haciendo es instanciar una clase persona, la estamos agregando en base de datos y estamos guardando los cambios. Vamos a utilizar un método asíncrono en Save Changes, es decir, una versión asíncrona de guardar cambios. Básicamente solamente debemos escribir aquí async y eso es todo. Claro, nos falta ahora decir await, porque necesitamos que indicar que queremos esperar la ejecución de esta función. Esto es bastante útil si tú tienes queries que a lo mejor son un poquito lentos de correr y tú no quieres acaparar ese recurso en lo que tú esperas que SQL Server o cualquier motor de base de datos que tú estés utilizando termine de ejecutar tu query. Es mejor esperarlo utilizando await y luego cuando ese query, el resultado de dicho query regrese al servidor, entonces asignarle un recurso para que termine el procesamiento de esta petición HTTP. Y aquí vemos que estamos colocando el ID de esa persona en una variable y lo estamos mandando al viewback. Vamos a compilar de nuevo el proyecto para que se refresquen estos cambios y podamos probar este nuevo método guardar async. Nuevamente estamos en el navegador y vamos a presionar este link y vamos a ver que al cabo de unos segundos obtenemos un resultado, es decir, nuestro método ha funcionado. Aunque a lo mejor no se nota una diferencia, realmente existe una diferencia porque hay un mejor manejo de recursos. En el caso, claro, repito, de que los queries en este caso sean lentos. Por último, vamos a ver el proceso paralelo. Si damos clic, recordamos que, o veremos que, este proceso dura aproximadamente 2 segundos en ejecutarse y me trae dos resultados. La idea es que esta función me va a correr dos procesos, pero lo está corriendo de manera secuencial, pero uno no depende del otro. Entonces, a lo mejor podamos utilizar paralelismo para mejorar este tiempo. Vamos a ir a Visual Studio a ver esto. Aquí abajo tenemos esta función que se llama procesos en paralelo, que es la cual queremos aplicarle procesos en paralelo para que estas dos funciones se ejecuten de manera simultánea. Estas funciones que se llaman proceso 1 y proceso 2 son funciones bastante simples. Vemos que en ambas tenemos un thread.sleep, que es básicamente para esperar, en este caso, un segundo. Y la idea es con esto es que estamos simulando una tarea larga. Entonces, este me toma un segundo, este me toma otro segundo. Por eso siempre estás viendo que la duración de nuestra función es de 2 segundos, porque cada una se toma un segundo. Pero, como te decía, una no depende de la otra. Entonces sería provechoso utilizar paralelismo. Lo primero que vamos a hacer es colocar async aquí. Async es obligatorio colocarlo aquí si tú quieres utilizar programación asíncrona en una función. Esto va a retornar un task de nuevo porque retorna una tarea que por dentro va a tener, digamos, un entero. Claro, un entero porque esta función originalmente retornaba un entero. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto asíncrono? Pues básicamente creamos nuestra propia tarea. Decimos task.run y vamos a utilizar una función lambda para decir parámetro vacío, lambda, y colocamos llaves para encerrar este método acá. Aquí se me quedó esto.
Vamos a colocar esto acá. Como podemos ver, ya tenemos nuestro código en una tarea, pero nos está marcando que debemos utilizar await para que sea de manera asíncrona. Así que vamos a decir await aquí, y yo lo que quiero es retornar básicamente el resultado de esta tarea. Entonces yo simplemente puedo decir return. Como este caso es bastante simple, ya con esto basta. Yo solamente dije entonces task.run y utilizamos funciones lambda como vimos en el curso de C# y vemos que podemos aquí ejecutar este método y este método se va a ejecutar de manera asíncrona. Ahora, la idea de esto es que haciéndolo de esta manera vamos a poder llegar al paralelismo, pero primero vamos a trabajar con el proceso 2 ahora. Vamos a continuar con el proceso 2. La idea del proceso 2 es que es una tarea de dos pasos. El paso 1, el cual me crea esta variable, y el paso 2, el cual utiliza esta variable y le hace un cambio. Esto es algo bastante común porque tú, por ejemplo, tú puedes tener la invocación de dos web services o más en donde del primer web service tú tienes un resultado y ese resultado tú lo utilizas en el segundo web service. Así que, aunque tú los utilices de manera síncrona, tiene que haber una secuencia. Tiene que ser que uno tú lo utilices y a partir de ahí tú ejecutes el otro. Una manera de hacer esto con task es de la siguiente manera. Vamos a decir task run. De nuevo, utilizamos lambda aquí. Vamos a encerrar la primera parte, el paso 1, digamos, en el cuerpo de esta tarea. Y ahora vamos a decir continuar con. Y la idea de continuar con es que yo le puedo decir ahora, dispárame esta otra tarea asíncrona y toma el resultado de la primera tarea y utilízalo. Entonces aquí yo tengo que decir return. Vamos a retornar este string que está acá. Y lo vamos a utilizar acá. Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner saludo. Y vamos a utilizar saludo acá. Y aquí vamos a retornar, vamos a colocar un punto y coma acá. Vamos a arreglar un poquito esto. Vamos a decir, esto vamos a guardarlo en una variable y le vamos a llamar tarea a esa variable. Entonces vamos a decir var resultado await tarea. Y bien, vamos a retornar ese resultado. Se nos ha olvidado colocar async acá. Vamos a hacerlo rápidamente. Y vamos a hacer un task. Y aquí lo que nos falta es retornar ese resultado también. Y eso es todo. Ya con eso tenemos una tarea que ejecuta dos pasos. En este caso utilizamos run con el primer paso y continue with para el segundo paso, que básicamente continue with es continuar con, y así le está diciendo, mira, cuando tú termines con este proceso, lánzame este otro proceso que está acá. Y utilizamos un await para obtener el resultado de la tarea y lo devolvemos por acá. Pero ahora, esto hasta ahora ha sido programación asíncrona. No hemos realizado la lógica para que estos procesos corran de manera simultánea. Eso es lo que haremos a continuación. Básicamente tú ahora tienes estos procesos que retornan tareas y queremos que se ejecuten de manera simultánea. Una manera de no hacer esto, es decir, de hacerlo mal, sería decir esto, sería decir await acá y await acá. Esto es completamente errado y no debe de hacerse así. La razón por la cual es errado es que cuando tú le estás diciendo await proceso 1, entonces él va a tener que esperar el resultado del proceso 1 para asignarle dicho valor a esta variable. Y luego, cuando espere la ejecución del proceso 1, es que entonces va a ejecutar el proceso 2. Pero básicamente entonces no estamos utilizando paralelismo en este caso. Así que esta no es la opción indicada. Esta no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es la siguiente. Vamos a decir var tarea 1, vamos a ponerle tarea, porque realmente proceso 1 y proceso 2 retornan tareas. Vamos a decir proceso 1, var tarea 2, proceso 2. Y vamos a mandar un nombre. Y ahora, yo quiero que estas tareas, fíjate que yo no he utilizado await todavía. Yo quiero que estas tareas se ejecuten de manera simultánea. Entonces hay un método de la clase task, el cual se llama when all, que básicamente significa cuando todos culminen, pero esto hace que se corran de manera simultánea. Entonces yo le paso como parámetros las tareas que yo quiero que se ejecuten de manera simultánea. Y claro, esto es awaitable, es decir, yo puedo utilizar o debo utilizar await para que sea de manera asíncrona.
Y bien, ahora vemos que tenemos que colocar, como estamos utilizando await, debemos colocar async acá y debemos indicar que esta función va a retornar un task de actionResult. Y por último, ya lo que sigue es colocar los resultados de la tarea 1 y la tarea 2 acá. Entonces yo puedo decir tarea 1.result, tarea 2.result. Antes de explicar esto, déjenme corregir algo que creo que está mal por acá. Aquí, esto es un task, así que yo aquí debo también decir saludos result. Esto ya creo que está bien. Y ahora vamos a explicar esto. Vamos a indicar aquí que esto sí es asíncrono. Realmente sí es paralelo. No es paralelo. Esto sí es paralelo, esto no es paralelo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, se me retornan dos tareas y yo le digo, mira, espera a que todas las tareas se ejecuten. Pero cuando utilizamos esta función whenAll, entonces se disparan todas las tareas que tú le estás pasando al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea. Por tanto, estamos utilizando efectivamente paralelismo. Y ya básicamente eso es todo. Fíjate los pocos cambios que tuvimos que hacer para lograr que nuestras funciones utilicen programación asíncrona y paralelismo. Y vamos a presionar el control F5 para ejecutar nuestro proyecto y vamos a ver que realmente el tiempo de ejecución de nuestra función, que ahora estamos utilizando procesos paralelos en ella, realmente se ha reducido. Ahora, en vez de durar 2 segundos, debería durar 1 segundo y algo. 1 punto algo de segundos. Vamos a hacer clic acá. Y vemos que ahora se ha tomado 1.006 segundos, lo cual está excelente. Como te decía, logramos una reducción dramática en el tiempo de ejecución de esta función utilizando paralelismo. Y pues en este video hemos aprendido a utilizar programación asíncrona y paralelismo en C#.